Sanción de la ley. A continuación, invitamos al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a sancionar la ley por medio de la cual se adopta la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. Firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Un fuerte aplauso. Indudablemente, aprobar una reforma tributaria no es fácil, no es una tarea, nunca lo ha sido. Como congresista estuve como en 15. Siempre giraban alrededor de los mismos ejes, que básicamente consistían en extender el IVA a la canasta básica familiar, originando lo que ya las estadísticas muestran fehacientemente, y es que las reformas tributarias nunca en la época contemporánea mejoraron las circunstancias de desigualdad social de la sociedad colombiana. A diferencia de Europa, que equilibra las cargas de la desigualdad a partir de reformas tributarias, en el caso colombiano eso no ha sido así. Se anunciaba respecto a la presente que iba a provocar una caída del peso colombiano. Esa primera crítica no funcionó. Hoy tenemos una tasa de cambio en 4.760 y pico. Realmente casi la misma con la que recibimos el gobierno. Obviamente estos datos siempre son coyunturales y volátiles, pero se puede concluir que la aprobación de la reforma tributaria no trajo una caída del peso. Hay una segunda crítica que está por verificarse, y es que puede detener aún más de las condiciones internacionales el crecimiento en Colombia. Aunque no lo podemos verificar ahora, será el año entrante, en plena acción. Yo estoy convencido que el gobierno nacional, para defender la economía y la producción nacional, que es la única base de la riqueza, en unas circunstancias que indudablemente son difíciles, no mejoran, las previsiones siguen siendo las mismas, recesión, estancamiento económico, etcétera. Ya la economía de los Estados Unidos observa una caída de ventas de vivienda, que es como el indicador primero. Las circunstancias en Europa siguen siendo las de la guerra, las de la crisis energética, e incluso se calientan las fronteras en el Asia, con lo cual indudablemente vamos a enfrentar una tormenta. Aquí, en mi opinión, se necesitan medidas anticíclicas, es decir, que en lugar de profundizar el estancamiento, el gobierno logre, por lo menos, dulcificarlo, o al menos tener una tasa de crecimiento más allá de lo que se prevé. Eso implica aumentar el gasto público, en mi opinión. Esta reforma tributaria lo permite. Ahí va a haber una gran discusión sobre si el recurso que sale del mundo privado tendría un mejor uso desde el punto de vista de la productividad y la producción que el que haga el Estado al utilizarlo. En nuestra opinión, la presentación del proyecto de adición presupuestal, que es en qué se va a gastar la reforma tributaria, y que pretendo se presente en el mes de febrero,
al Congreso de la República, pues mostrará los objetivos mismos que nos propusimos al pedirle a parte de la sociedad colombiana un mayor esfuerzo tributario. Tienen que ver con programas del gobierno, indudablemente, los objetivos, con la expansión de la educación pública superior. Tiene que ver con la reforma agraria, que es un instrumento directamente productivo. Tienen que ver con la justicia ambiental, en el caso de la selva amazónica y en general las selvas. Tiene que ver con la transición energética, indudablemente, y tiene que ver con una mayor adecuación del Estado para mejorar las finanzas públicas. El catastro multipropósito, por ejemplo, que tendrá un efecto en relación a las tierras que siendo fértiles son hoy improductivas y mejorará el estatus financiero de los municipios, o el fortalecimiento de la DIAN, precisamente para que pueda disminuir sustancialmente la elusión, la evasión, que fue la promesa que casi toda reforma tributaria hace, pero que esta vez tiene que volverse mucho más eficaz, etcétera. Pueden mostrar elementos que tienen que ver con el incremento de la productividad en Colombia. De hecho, la base de un incremento de productividad es la educación, es el conocimiento. No es suficiente, pero una sociedad cada vez más educada es cada vez más productiva. Y el incremento de la productividad es, en el fondo, la gran causa que mueve el crecimiento de los ingresos y de la riqueza, no solamente del país, sino de cada familia en particular. Las sociedades más productivas son más prósperas. Esa productividad ahora tiene una serie de límites que tienen que ver con el medio ambiente y la justicia social, pero tenemos que mover en ese objetivo. Para ello, financiar la economía popular, de la cual hace parte el mundo campesino, rural. Financiar la economía popular puede ser la mejor medida anticíclica para el próximo año, porque es allí donde se está produciendo la mayor parte de los puestos de trabajo. Al final, más que el PIB, la variable fundamental es los puestos de trabajo. Si disminuyen o aumentan. Hasta la fecha, los datos son muy positivos. Hay una serie de datos positivos que permiten cierto optimismo hacia el año entrante. Uno tiene que ver con el crecimiento de los puestos de trabajo en Colombia, que no se debió, como es un porcentaje, a la disminución de la tasa de participación global de la población, que es una manera un poco ficticia de medir la tasa de empleo, porque a veces es esa disminución, es decir, el cansancio de la gente de buscar empleo, que entonces decide quedarse en la casa, empezando por las mujeres, y entonces el efecto estadístico es que disminuye el porcentaje del desempleo. En este caso aumentó la tasa de participación de la población y aún así está incrementando el nivel de empleo en Colombia. Sostener eso el año entrante viene a ser el reto. Y si la tasa de puestos de trabajo, de ocupación, como se denomina en el DANE, que me parece la estadística fundamental, está ubicada fundamentalmente en la economía popular y en la pequeña y mediana empresa, pues yo creo que es ahí donde se tienen que construir las medidas anticíclicas.